Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos encomendamos a ti, rogándote por favor nos permitas estudiar las profecías, la historia con tu bendición, que tu Santo Espíritu nos sea concedido por favor para poder ser iluminados, para poder ser, eh, poder enterarnos de estas cosas que tal vez han estado ocultas porque hemos estado dormidos y ahora tú nos estás despertando a muchas áreas de la palabra, de la verdad. Te agradecemos, Padre, que te plació reunirnos a nosotros en esta hora. Nos encomendamos a nuestro Señor Jesucristo y te pedimos tu bendición, por favor, eterno Rey de los cielos, para que podamos tener un estudio agradable, que nos den ganas de saber estas cosas, podamos meternos en la historia, imaginarnos las cosas, Señor, como fueron, y poder, Señor, apreciar cómo tú interveniste, cómo tú guardaste a tu pueblo, cómo guardaste a aquella mujer en el desierto tantos años y ahora nos sigues guardando, Señor, porque eres poderoso y amas a tu iglesia, aunque nosotros siendo malos, Señor, tú nos das la salvación, nos das el, el precioso regalo de la vida eterna junto a ti. Y bueno, Señor, en esta hora, por favor, abre esas grandes verdades que están allí en la historia. Muéstranos tu mano poderosa actuando en cada situación y guárdanos, Señor, en esta tarde, que toda la transmisión, Señor, quede bien, Señor Jesucristo, seamos guardados de los ángeles malignos, que puedan ser retenidos, Señor, que en nuestro hogar haya ángeles del cielo y podamos, Señor Jesús, salir ricamente bendecidos de este santo día Shabbat. Rogamos esta oración en tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer un pequeño resumen, recogiendo, repitiendo, casi con repetición también se nos van quedando más cositas. Mencionemos primero el pueblo de Dios, a ver qué pueblo de Dios hemos encontrado. Hemos hablado de pueblos, de ciertos personajes que no son tan conocidos o que por primera vez habíamos hablar de ellos, ¿no? Como por ejemplo Vigilancio, ¿se acuerdan de Vigilancio? Mira, ahí está Vigilancio. Este hombre que se enfrentó al más famoso católico de la época, Jerónimo de Estridón, que escribió la Vulgata Latina, la Biblia de los católicos, que era una secta, y Vigilancio mostró con la palabra de que el ascetismo no es correcto. Recordemos que el ascetismo es aquella práctica donde la gente ayunaba largos días, eh, dormían en el suelo y practicaban todo acto de incomodidad pensando que eso era agradable a Dios. Llegaban a lastimar sus cuerpos, a enfermarse, y eso para ellos era agradar a Dios. Vigilancio, muy fortalecido por el Espíritu Santo, empezó su obra misionera de reforma con esas cosas. Y se estableció aquí en los Alpes Cosios. Vamos a leer esta partecita, a recordar, en los Alpes Cosios, en esa región situada entre los Alpes y el mar Adriático, Vigilancio inició por primera vez sus esfuerzos públicos para detener las ceremonias paganas que se estaban introduciendo en la iglesia. ¿Por qué eligió esta región? Te vamos a mostrar en el mapa, porque allí se encontró con gente que se adhería a las enseñanzas de las escrituras, se había trasladado a esos valles para escapar de los ejércitos de Roma. Tal vez era consciente de que encontraría en los Alpes Cosios una raza de gente que se oponía a esas nociones de celibato y votos de continencia que formaban el dogma favorito de Jerónimo y que eran la base de todas sus austeridades ascéticas. Aquí quedan los valles Cosios, ¿se acuerdan? Que él se quedó acá y con todo el dinero que tenía se compró pergaminos de la escritura para que se copiaran, empezar a esparcir la palabra. De ahí nacen los habitantes de los valles. Bueno, en realidad esta bolita es un poquito más acá porque es en el valle, todavía no está en la montaña. Están en la falda de la montaña, porque ahí no hay persecución, ahí pueden vivir. Y ahí está Vigilancio y ahí nacen los valdenses. Valdenses significa habitantes de los valles, de ahí viene valdenses, ¿ok? O vallenses también les han llamado porque vienen de los valles, en esta región de Italia, en la frontera entre Italia y Francia. Ahí termina la historia de Vigilancio. También vimos la historia de Columbano,
por acá está, la de Columbano, aquí está Columbano, que se tuvo que enfrentar a estos monjes benedictinos fundados por este señor Benito de Nursia. Él entonces, bueno, dedicamos un sábado entero a hablar de Columbano y cómo su interacción con el reino de los francos, ¿no? Con esta Francia que estaba dividida en aquella época por estos reyes, Chilperico, Sigerberto y Guntrán, y que lo coge Guntrán porque Guntrán se siente un llamado del Señor y él se arrepiente de toda su vida licenciosa y le llega a Columbano, lo recibe con gusto y empieza la obra de Columbano, que no solo se limitó a Francia, sino a la región de lo que hoy es Alemania, Austria, se fue a Italia y sus días terminan en el mismo lugar donde terminó Vigilancio, o sea, allá al norte de Italia, ¿ok? O sea, él termina en el mismo lugar donde empezó, vamos a ponerlo en donde terminó Vigilancio, acá en el punto rojo. Ahí, en los valles, providencialmente, la iglesia celta, pues también por medio de Columbano termina ahí y con mucha influencia en la Europa de ese entonces, puesto que Columbano puso muchas escuelas misioneras. Entonces hablábamos de que mientras eso sucedía ya, habían más pueblos que se estaban formando. Están acá en el conflicto de los siglos, en la página 68, donde la señora White habla de unos cristianos que son pueblo del Señor que están en África Central y en la Armenia de Asia, dos zonas en donde se asentaron esas personas. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el grupo de cristianos que vivía en el África Central? Abisinios. Muy bien, abisinios. ¿Qué país de hoy es? Turquía. No, De de África. África, sí. Em, Eh, Etiopía. Eso, Etiopía. Muy bien, muy bien. ¿Y alguien se acuerda cómo se llama el grupo que se estableció por el lado de la Armenia de Asia? Lo vimos esta mañana. Los paulicianos. Eso, paulicianos, lo llamaron Los así. paulicienios, Paulicianos. los paulicianos, eso, Acuérdese por por Paulo. escrito de Pablo. Ahí está, paulicianos. Ahí está. Y los paulicianos se hicieron acá, en lo que hoy es Armenia. Entonces, en esa época ese territorio era fronterizo entre dos imperios, uno que estaba decayendo y otro que pues estaba en pie hace mucho tiempo. Aquí en este mapa lo vemos. El imperio sasánida. Entonces, el imperio sasánida ya termina en el 628, ¿ok? Con la muerte de Corroes y da paso al siguiente imperio, que es el de los árabes, el de los seguidores de Mahoma, que empiezan ellos a conquistar todo esto. Y entonces el pueblo de los paulicianos, el pueblo del Señor está ahí en medio de toda el conflicto, ¿ok? Y son perseguidos por el imperio bizantino. Ya vimos cómo los persiguieron, los apedrearon, los mataron en la hoguera, algunos, pero no todos. Ahí quedaron. Ya luego volveremos a ellos, a ver qué pasó con ellos, porque el pueblo del Señor se multiplica con las persecuciones, no se acaba, no se merma, como lo hacía por acá. Los paulicianos se multiplicaron a pesar de la persecución tan dura. Bueno, y el último líder que quedamos ahí fue el de Sergio. Sergio, el último líder de los paulicianos. Y ese Sergio se fue a Occidente. O sea que Pauliciano se fue a Occidente. Y mucho grupo de los paulicianos se fueron de Oriente a Occidente. Bueno, eso vimos esta mañana. Vimos también, haciendo un breve repaso. También nos fuimos entonces a la situación de ver cómo estaba el Papa con los francos. Cómo estaba esa situación. Y bueno, el Papa estaba acosado por el problema de la adoración de imágenes, porque en el Imperio Bizantino salió un emperador que es este León III diciendo no, no es correcto adorar imágenes, pero pues el hombre no se quedó ahí, sino que mandó a destruir todas las imágenes de los templos. Y entonces eso se desató una guerra civil porque la gente, imagínense, que vayan a destruirle las imágenes a los templos católicos. Uy, la gente es más
apegadas a esas cosas y son los más fieros en defenderlas. Entonces él provocó una guerra civil y como el Imperio Bizantino tenía tierras en Italia, las de color naranja, pues ese decreto también aplicaba ahí. El problema era que el Papa estaba metido ahí en tierras bizantinas, aunque Roma era del Papa, estaba rodeado de tierra bizantina, por lo tanto ese decreto le afecta profundamente y la guerra que empezó en el Imperio Bizantino se trasladó a Italia, se traslada a Italia y hay sangre, violencia, muerte por causa de que los italianos sí adoran mejor sus imágenes y eso sí no se dejan quitarlas. Y hubo mucha gente muerta del Imperio Bizantino. Ahí se empieza a distanciar el Papa del Imperio Bizantino. Entonces, esta es la situación del Papa. El Papa también está rodeado de lombardos, ¿no? La parte azul es el pueblo germano de los lombardos. Ellos tienen su propio rey. Entonces, Roma tiene ahí dos problemas, las tierras bizantinas de color naranja y las tierras azules de color azul. Y el que lo va a ayudar, como siempre, es Francia. De ahí que nos fuimos a ver los reyes, estos reyes de la época de Columbano, estos de acá. Y después el último rey de la época de Columbano fue Clotario II y Teodeberto. Pero después se muere y queda Clotario, que es el rey de todos los francos. Y este Clotario tiene un hijo que se llama Dagoberto, que también es rey, después se hace rey. Y después de Dagoberto vienen los reyes holgazanes, ¿de acuerdo? Los reyes que no hacen nada. Los reyes que no sirven para nada porque no quieren saber ni de política, ni de religión, ni de guerra, nada, no quieren saber de nada, sino solamente comer y dormir, no más. De ahí entonces Francia es gobernada o comienza a ser disputada por los mayordomos del palacio, que son como ministros, y se empiezan a disputar Francia. Empieza una disputa. La disputa entre todos los mayordomos, hagan de cuenta que son como ministros, se termina en el año más o menos en el 687, cuando el mayordomo de palacio, Pipino de Heristal, acaba con todos sus rivales. Y a pesar de que él es solo un alcalde, o perdón, un alcalde, no, un mayordomo de palacio, a pesar de que él es un mayordomo de palacio, pues viene a ser como la función de un rey. Él se muere después en el 714. Entonces, Pepino de Heristal tiene un hijo que se llama Carlos. Y entonces ese Carlos, pues también es un mayordomo de palacio. Ahí todavía no hay, los reyes son solamente de nombre y ellos son los que gobiernan, son los mayordomos de palacio. Entonces Carlos empieza a gobernar. Y ese Carlos resulta ser un guerrero, pero violento, porque él en la batalla contra los sarracenos, que son los mismos maometanos, venció en el año 732. Esa batalla pues le empieza a ganar reconocimiento. Perdón, acá lo voy a subrayar. Esa batalla le empieza a ganar reconocimiento entre los francos y toda Europa se entera de eso porque los sarracenos son una amenaza y empiezan a amenazar a todo el mundo. Pero él los saca. Si acá en Francia, no señor, no los queremos. Chao. Váyanse para España. Que allá en España sí prosperaron los sarracenos, pero en Francia no. Entonces, ese Carlos Martel, el martel es por martillo, por el martillo que les dio a los sarracenos se ganó ese apodo. Entonces se conoce en la historia como Carlos Martel. ¿Listo? Él es el que da inicio a la dinastía de los carolingios. Escuche bien eso, porque ahí esa dinastía es muy importante. La dinastía de los carolingios. ¿Por qué se llaman carolingios? Porque se llama Carlos el que inicia la dinastía, carolingios. Y ahí van a haber varios Carlos ahí en esa dinastía, varios Carlos. Ahí empieza el tiempo de los Carlos. Bueno, después de este resumen, pues vamos a seguir con la ayuda del Señor. ¿Qué va a pasar con este Carlos Martel? El martillo, acuérdense por martillo, Carlos el martillo. Carlos Martel, un guerrero, tremendo guerrero, apodado Martel por el martillo. Y de hecho creo que se usaba como un martillo en batalla porque lo he visto pintado con martillo. Ese hombre era tremendo, tremendo guerrero. Bien, vamos a ver la relación con el Papa.
de ese Carlos Martel, porque aquí empieza la relación de los francos con el Papa se había como perdido un poco, porque los francos o sea, ellos estaban en guerras internas entre hermanos, estos de acá de la mitad, Guntrán, Sigiberto, Chilperico, Cariberto, toda esa gente estaba agarrada, ya lo vimos el sábado pasado, y ellos no pudieron ayudar al Papa contra los lombardos. Lo mismo la generación anterior de Childeberto, Clotario, Clodomiro y Teodorico, nada, ocupados. Entonces las relaciones se habían como distanciado, pero ahora se van a volver a restaurar, pero de una forma impresionante que va a cambiar la Europa del siglo octavo y noveno. Entonces, Carlos Martel, El imperio eclesiástico, Carlos Martel, mayordomo de palacio del reino franco, había obtenido una gloria mundial por su última victoria en el año 732 sobre los maometanos en Tours. De todos los pueblos hermanos, los francos fueron los primeros que se habían hecho católicos y desde entonces habían sido hijos obedientes de la iglesia. El Papa, ahora Gregorio III, decidió apelar a la justicia. En el año 741 decidió pedir ayuda a Carlos contra esta afirmación del dominio lombardo. Envió a Carlos las llaves del sepulcro de San Pedro, algunas limaduras de las cadenas con las que Pedro había sido atado y, más importante que todo, como legítimo heredero de la autoridad de la antigua República Romana, presumió de otorgar a Carlos Martel el título de cónsul romano. aquí empiezan las relaciones otra vez a restaurarse con los francos. Este Gregorio le dice, Carlos, ayúdeme contra los lombardos. Aquí está el problema del Papa. Los lombardos es una espina, una piedra en el zapato para el Papa. Sí, el Papa ya tiene poder, autoridad y dominio, como lo vimos en Apocalipsis 13. El dragón le dio su poder, su trono, su dominio y gran autoridad. Pero eso no quiere decir que no tuviera problemas como cualquier otro emperador. Y su gran problema eran los lombardos. Desde el 568 están ahí dando. Y los lombardos son cristianos, pero no están de acuerdo con el Papa. Sí, entonces tienen mucho problema. El Papa trata de meterles ahí esposas católicas, como siempre ha hecho con todos los pueblos. Le trata a los lombardos de meter esposas católicas ahí para que traten de convencerlos, pero no, los lombardos son duros, sobre todo los del norte. Entonces los lombardos, y ellos hicieron al norte, al norte de Italia. ¿Y quién está al norte de Italia? A ver, acá está el norte de Italia. Por acá se hacen los lombardos, en Pavia, en Milán, en Ravenna, todo eso es lombardo, todo lo azul, pero su rey está al norte. Y aquí está el pueblo de Dios guardadito ahí, ¿sí? Por eso están los lombardos ahí. Pero los lombardos no están de acuerdo con el Papa, o más bien el Papa está fastidiado con los lombardos desde hace mucho tiempo ya. Ya van para 200 años ahí. Y el Papa le ha tocado pagar tributo, hacer acuerdos de paz con ellos y bueno, ya se los quiere quitar de encima. Entonces le dice, Carlos, ayúdeme con esta gente. Mire, le entrego las llaves del sepulcro de San Pedro. Esta gente, ustedes saben que son súper idólatras y dramáticos. Y mire, acá le tengo un polvito de hierro. Esas son las limaduras de las cadenas con que Pedro había sido atado. Obviamente eso es mentira, pero con eso compran a los reyes, a toda Europa y se lo creen. Y entonces dice, y aunque fuera verdad, eso no, no tiene nada de ser, o sea, que imagínese eso. Entonces Carlos, él le dijo, bueno, y te voy a dar un título. Ahora tú vas a ser el cónsul romano. Es un título de autoridad de que le va a decir, tú puedes gobernar Italia, ¿sí? Le da este título para que gobierne Italia. Pero el problema es que Italia no es de ellos. O sea, él le da un título de algo que todavía no tiene, porque Italia es de los lombardos y de los bizantinos. Entonces, este papa le empieza a hacer guiños a él, a ver, ayúdeme, ¿sí? A ver qué hacemos acá. Vamos a ver si le va a ayudar o no. Carlos Martel murió el 22 de octubre del 741 y dejó sus dominios divididos entre sus dos hijos, Pipino el Breve y Carlomán. Pipino tenía Neustria, Borgoña, Provencia y la soberanía de Aquitania. Sí. Carlomán tenía Austrasia, Turungía y Alemania. Cada uno, sin embargo, con solo el título de mayordomo de palacio.
En el año 746, Carlomán abdicó de su poder, dejó sus dominios a Pipino, hizo que el Papa Zacarías le hiciera monje y se encerró en el monasterio del Monte Cassino. Así, en el año 747, Pipino el Breve se encontró como único dueño de toda la herencia de Clodoveo, pero todavía solo con el título de mayordomo de palacio. Bien. Carlos Martel, ocurre algo. El Papa le dice, ayúdeme con los lombardos en el 741. Y es muy curioso porque a las pocas semanas mueren los dos, tanto Carlos Martel como el Papa. Y ahí quedó en ganas. ¿Ok? Es muy curioso, los dos mueren ahí cerquita. Ya son viejos y mueren. Entonces no se puede llevar a cabo nada, ahí quedó. Pero entonces viene, la historia sigue con Carlomán y Pipino el Breve. ¿Ok? Los dos hijos de Carlos Martel. Por eso es que esta dinastía se llama Carolingios. Mira, que hay otro Carlos, Carlomán. ¿Ok? Bueno, entonces estos dos hijos, pues se dividen a Francia. En esa época, pues Francia estaba dividida en regiones, en reinos, ¿ok? Estaba entonces, Pipino dijo, bueno, yo me quedo con Neustria, Borgoña. Borgoña viene de los burgundios. Voy a ponerlo acá, Burgundia, para que nos acordemos de los burgundios. Los burgundios todavía están ahí, pero ellos ahora son una provincia, una región de Francia. Y Pipino dijo, bueno, yo me quedo con Neustria, Burgundia, Provenza y Aquitania, que es al sur de Francia. Y Carlomán, bueno, Carlomán, usted Carlomán, hermano, quédese con Austrasia, Turingia y Alemania. Mire, acá está Alemania, pero Alemania es una región de Francia, es una provincia. Acá todavía no existe Alemania como país, eso vendrá posteriormente, esa historia es bien chévere. Y entonces pasa algo. Carlomán dice, no, ya esa cosa de reyes, de peleas, ay, yo como que no quiero mucho eso. Y entonces Carlomán le dice al Papa, oiga, Papa Zacarías, yo quiero la vida monástica. Y entonces el Papa le dijo, listo, le tengo un monasterio de Monte Cassino, vaya. Y el tipo se encerró allá. Dijo, yo no quiero saber nada de esas cosas de reyes, política, no quiero. Y este Carlomán pues se fue allá al monasterio y allá quedó. Entonces todo lo que le correspondía a él pues pasó a manos de Pipino. Entonces Pipino quedó el super mayordomo. ¿Ok? Pipino el Breve. Ese es el siguiente rey de la dinastía carolingia. Este Pipino es mayordomo del palacio. Todavía no es rey, pero pues en la práctica es como si fuera un rey. Pero bueno, vamos a ver qué pasó, qué pasa con ese título, porque eso hay que definirlo ahí. O sea, está haciendo el papel de rey, pero no recibe título ni corona de rey. Entonces, pues, Pipino entonces empieza a pensar a ver qué hacemos con eso. Por fin, en el año 751, decidió poner fin a la ficción. Envió una embajada al Papa para consultarle sobre el tema de los reyes que existían por aquel entonces entre los francos y que solo llevaban el nombre del rey sin gozar de un ápice de autoridad real. El Papa, que ya había sido convocado sobre el asunto, respondió que era mejor dar el título de rey a quien ejercía el poder soberano. En consecuencia, al año siguiente, en marzo del 752, en presencia y con el asentimiento de la Asamblea General en Soissons, Pipino fue proclamado rey de los francos y recibió de la mano del obispo Bonifacio la sagrada unción. A la cabeza de los francos como mayordomo de palacio desde el año 741 y como rey desde el 752, Pipino había completado en Francia y extendido en Italia la obra que su padre, Carlos Martel, había comenzado y llevado a cabo desde el 714 al 741 en el Estado y en la Iglesia. Dejó a Francia reunida en una sola y colocada a la cabeza de la Europa cristiana. Guizot. Bien, entonces Pipino dijo, bueno, no, yo soy rey, voy a decirle al Papa a ver si me ayuda ahí con el reinado, con la corona. Entonces le dijo al Papa de ese entonces, que era el Papa Zacarías, y el Papa Zacarías dijo, no, está bien, pues sí, en práctica usted es el rey, entonces pues sí, yo estoy de acuerdo, lo coronamos rey. Entonces él pide la bendición, ¿ok? En el año 752. Ese año es importante porque vuelven los reyes de Francia, los reyes, pero de verdad, verdad, ¿ok? Los reyes de verdad, verdad.
El último rey de verdad fue Dagoberto, miren. Dagoberto. Y en el 638 murió Dagoberto. O sea que desde el 638 hasta este momento, 752, vuelve a haber un rey de verdad. O sea, es casi 114 años más o menos. Más de 100 años sin rey, Francia. Y acá vuelven los reyes a Francia. Y entonces él le dice, Pipino le dice allá al obispo de allá de Francia, le dice, el Papa le manda a decir que por favor me dé la unción, ¿ok? Ese obispo Bonifacio es famoso, es el santo patrono de la arquidiócesis de Ibagué, Colombia. Ese Bonifacio es el llamado apóstol de Alemania. Y todos los libros de historia modernos dicen que él fue el que evangelizó, dice que evangelizó Alemania, la provincia de Alemania en esa época, porque Alemania como país no existía. Pero es una total mentira porque Columbano había llegado a Alemania hace rato y el señor fue el que puso la obra allá, en los alemanes, que eran una provincia de Francia, ellos todavía no eran país. Y entonces la Iglesia Católica pone a Bonifacio como si hubiera sido el evangelista de Alemania. Lo único que hizo Bonifacio fue dañar la obra de Columbano, esa es la verdad. Y coger para sí los colegios que hizo Columbano, los colegios misioneros, convertirlos en meros monasterios, en cárceles para la gente. O sea, cárceles disfrazadas, ¿no? Y convento. Eso fue lo que hizo Bonifacio, no hizo nada más, entonces, como siempre, dañando la obra del Señor. Pero bueno, la gente tiene de dónde elegir porque en Alemania había cristianismo celta y luego viene el catolicismo, entonces la gente en su libre albedrío va a elegir qué quiere ser. Este obispo Bonifacio llegó a ser tan poderoso que se le enfrentó al mismo papa y al mismo papa le fue un problema. Bonifacio termina muerto por allá por una gente, unos malandros que salen por allá en Alemania y lo acaban. Bueno, y ahí se acaba la vida de Bonifacio, pero este Bonifacio es bien famoso. Ese es el que lo corona rey a Pipino. ¿Ok? En Soissons, donde estuvo Columbano, ¿se acuerdan? Soissons. Allá había una escuela misionera. Y allá Pipino es coronado rey de los francos. ¿Ok? Año 752. Entonces ahí vuelven los reyes a Francia. Y el rey que había de solo nombre, ese lo pusieron para en un convento, pues que no se interesaba en nada, entonces lo pusieron en un convento. Listo, volvieron los reyes. Y acá empieza entonces la historia de los reyes. Pipinos el rey en el 500, perdón, el 752. Bueno, pero todo favor que se le pide al Papa, eso después hay que pagarlo. Zacarías murió el 14 de marzo del mismo año y Esteban II se convirtió en papa el 26 de marzo. Astolfo era ahora rey de los lombardos. Se había declarado abiertamente enemigo del papa y estaba decidido a hacer suyos no solo los territorios del exarcado, sino también los del papa. El papa envió embajadores y el tratado de paz que había hecho Zacarías se renovó por 40 años. Ese número. Pero en 4 meses el lombardo estaba de nuevo en armas. En términos de contumacia y amenaza, exigió la sumisión inmediata de Roma y el pago de un pesado tributo personal, un impuesto de capacitación para cada ciudadano. El Papa volvió a enviar embajadores, pero fueron tratados con desprecio, y Astolfo invadió el territorio del exarcado y sitió la capital, Rávena. Bueno, acá los lombardos se ponen pesados. Llega este rey llamado Astolfo y le dice, señor Papa, yo sí quiero Italia toda para mí y que usted se someta a mi gobierno. Y entonces llega allá a Roma y le exige sumisión. Mira, acá está la ley. Usted se somete a mí, por favor. Y un pesado tributo personal. Y no solo a él, sino a todos los habitantes de Roma. ¿Ok? Impuesto. Entonces el Papa trata de negociar. Esteban II le manda embajadores, pero los embajadores los desprecian.
Y Astolfo invade el Exarcado. Recuerda el Exarcado del territorio naranja que pertenece al Imperio Bizantino, que ni siquiera es del Papa. El Papa gobierna ahí, pero eso no es del Papa tampoco. Y entonces los lombardos que ya tenían lo azul quieren todo Italia. Entonces quieren también lo naranja, quieren Roma, quieren al Papa, mejor dicho. Entonces ahí empieza el estrés del Papa. El Papa escribió a Pipino, pero no obtuvo respuesta. En su angustia escribió incluso a Constantinopla, pero mucho menos de allí hubo respuesta. Entonces decidió ir personalmente a Pipino y pedirle ayuda. En la corte del Papa estaba presente un embajador de la corte de Francia, bajo cuya protección se puso Esteban y viajó abiertamente por los dominios de Astolfo. El 15 de noviembre del 752 entró en los dominios franceses. Fue recibido en la frontera por un clérigo y un noble con órdenes de conducirlo a la corte del rey. A 100 millas del palacio lo recibió el príncipe Carlos, que después será poderoso Carlomagno, con otros nobles que lo escoltaron en su camino. A 3 millas del palacio, el rey en persona con su esposa y su familia y un conjunto de nobles recibió a Esteban. Cuando el Papa se acercó, el rey bajó de su caballo y se postró en el suelo ante él. Luego caminó al lado del caballo del Papa. El Papa y los eclesiásticos prorrumpieron inmediatamente en himnos de acción de gracias y así cantando llegaron a la residencia real. Aquí se ve lo que creo que nunca un papa hizo. Fue a pedir ayuda, él mismo. El papa primero le escribe a Pipino, pero Pipino se hace el loco. Pipino dice, ay, yo no quiero guerras por allá, me voy a hacer el loco. Entonces, el papa escribe a Constantinopla, o sea, al oriente, al Imperio Romano de Oriente, allá a los bizancios, pero acuérdense que ellos están con el lío de las imágenes. No, menos iba a recibir respuesta de allá. Entonces dijo el papa, no, pues voy a donde Pipino porque estoy desesperado. Él va allá y cuando llega a Francia, pues lo reciben con todo el lujo, ¿ok? A 100 millas de distancia lo recibe el príncipe Carlos, o sea, el hijo de Pipino. En ese momento era un niñito. Y allí lo escoltan. A 3 millas del palacio del rey en persona con su esposa y su familia, los nobles, recibe a Esteban. Cuando el papa se acerca al rey, el rey baja de su caballo y se postra ante el papa. Y camina luego al lado del caballo del papa, como diciéndole, te voy a ayudar. Ahí es cuando el papa y los eclesiásticos prorrumpieron en himnos de acción de gracias. Ahora sí nos van a salvar. Pues bien, entonces el papa hace semejante viaje hasta Francia para encontrarse con Pipino y pedir ayuda. Su abuelo Carlos Martel y su padre, el rey Pipino, lo han extendido enormemente con constantes guerras. Se extiende desde Turingia hasta Provenza y desde el Mediterráneo hasta el Océano Atlántico. Saint-Denis, cerca de París, en el siglo VIII, es una importante residencia. Todos han logrado eliminar a la familia. 18 años antes del ataque a los sajones, el joven Carlos, de apenas 6 años, tiene un encuentro que se convertiría en una experiencia clave. Finalmente allí está. El Papa Esteban II viene de Roma para formar una alianza con el padre de Carlos, el rey franco Pipino. ¿Recuerdas qué decir? El pontífice necesita desesperadamente una potencia protectora para defender su posición en Italia, y los francos buscan el reconocimiento de su reino por parte del Papa. El pequeño Carlos lo saluda solemnemente. En el nombre de mi padre, bienvenido, señor Papa. Con gran placer y en nombre de... Mi padre, el rey Pipino. Con gran placer y en nombre de mi padre, el rey Pipino. Te agradezco, mi querido Carlos. Tu padre puede estar muy orgulloso de ti. En nombre de mi padre, el rey Pipino, rey de los francos, le damos la bienvenida. Lo que el niño de 6 años aún no puede comprender determinará toda su vida. La alianza de su familia con el Papa. Esa es entonces la escena que estamos leyendo. Esa es exactamente la escena que estamos leyendo. Ese niño es el hijo de Pipino. Ese niño va a ser supremamente importante en la Europa que va a desarrollarse
A partir de ahí, ese niño es este príncipe Carlos, que solo tiene 6 añitos. Solo que la historia real es que a 100 millas lo recibe. O sea, no lo recibe en el palacio, lo recibe a 100 millas de distancia. Se va con un séquito allá, lo recibe. Y eso sucede realmente allá en la Francia, ¿no? La Francia de esa época. Vamos a continuar. Noten que en el documental dice exactamente eso, que ahí va a haber una unión de su familia con el Papa que va a perdurar mucho tiempo y ese va a ser como la unión en la cual se van a desatar todas las guerras religiosas a partir de ahí. Dice, Esteban no perdió tiempo en señalar el objeto de su visita. Imploró la inmediata interposición de Pipino para hacer cumplir la restauración de San Pedro. Pipino juró de inmediato cumplir con todas las peticiones del Papa. Incluso hizo por adelantado una donación a San Pedro de varias ciudades y territorios que todavía estaban bajo el dominio de los lombardos. La escritura fue entregada solemnemente y Pipino la firmó en su propio nombre y en el de sus dos hijos, Carlos y Carlomán. Como el invierno hacía impracticables todas las operaciones militares, Pipino invitó al Papa a París, donde se instaló en la abadía de San Dionisio. Bueno, el Papa le dijo, por favor usted cumpla con su responsabilidad de ayudar al Papa, a la iglesia. Entonces, Pipino le dijo, listo. Y le da por adelantado una donación de tierras en Italia, tierras que no son ni del Papa ni de Pipino. Increíble. O sea, de una le dice. Y con escritura. Dice, eso fue toda una ceremonia, ¿ok? Pipino la firmó en su nombre y ojo, mete a sus dos hijos en esa escritura. Todo lo que hacen los hombres queda registrado en el cielo, hermanos. Todas nuestras palabras quedan registradas en el cielo. A veces a nosotros nos dice, yo hablo cosas que a veces son bobadas. No, Señor, todo es registrado en el cielo. Señor Jesús dice, por tus palabras serás justificado. Entonces, debemos cuidar muy bien lo que hacemos. Sí, todo. De todo eso se nos pedirá cuentas. Esa escritura que hicieron está registrada en el cielo. Eso es robo, porque ellos no pueden hacer escritura de tierras que no son de ellos aún, por muy fuertes que sean. Eso es arrogancia. Y así fue. Hasta un cuadro hay donde Pipino le entrega al Papa las escrituras y ahí pintan a Pipino como si fuese un fraile, le quitan las vestiduras de rey, totalmente sometido al Papa, totalmente sometido al Papa. Y ese Carlos fue entonces el Carlomagno que se conoce en la historia. Ese Carlos el chiquito es este de acá. Recordemos que tiene dos hijos. Dos hijos, Carlos, voy a subrayarlo acá, si estoy por preguntas importantes, y Carlomán. Son los dos hijos de Pipino. El niño que vimos ahí en el documental, ese es Carlos, que va a ser el futuro Carlomagno. Sí, señora. Ahora sí. Ah, bueno. Pipino ya había sido ungido rey por un obispo en Francia, Bonifacio, pero esto no era suficiente. El Papa debía ungirlo también. En el monasterio de San Dionisio, Esteban III colocó la diadema sobre la cabeza de Pipino. Lo ungió con el óleo santo, confirmó la soberanía en su casa para siempre y pronunció una maldición eterna sobre todos los que intentaran nombrar un rey de Francia, de otra raza que no fuera la de Pipino. El Papa fue atacado por una peligrosa enfermedad que lo mantuvo en la capital de Francia hasta mediados del año 753. En esta misma ocasión, el Papa, como jefe de la restaurada República de Roma, renovó a Pipino el título y la dignidad romana de patricio, que al igual que el de cónsul había sido conferido a Carlos Martel. También otorgó el mismo título a los dos hijos de Pipino, para comprometerlos a defender la ciudad santa. Las insignias del nuevo cargo eran las llaves del santuario de San Pedro, como prenda y símbolo de soberanía, y un estandarte sagrado que era su derecho y deber desplegar en defensa de la iglesia y la ciudad de Roma. Bueno, esto es para comprometerlos más. Le pone la diadema sobre la cabeza de Pipino. Esto es importante porque es ahí donde el Papa expresa su poder de coronar reyes, ¿ok?
su poder político, él se arroja sobre sí, o sea, él se acredita que tiene ese poder. Bueno, dice acá que el Papa, bueno, se enferma, dura en el año 753 unos meses allá en Francia porque se enferma y le da un título que se llama patricio en Italia. O sea, le da la capacidad a Pipino y a sus hijos de gobernar Italia bajo la calidad de patricio. Y esto fue para comprometerlos aún más con la ciudad santa. Entonces, ahí ya están comprometidos, mejor dicho, toda la familia. Le dio las llaves del santuario de San Pedro y le dio un estandarte como símbolo de esa alianza. Un estandarte es una bandera sagrado para ellos y debían desplegar, o sea, debían izar esa bandera en defensa de la iglesia y la ciudad de Roma. ¿Ok? Pero bueno, del dicho al hecho, como dicen. Ahora sí, Pipino va a demostrar, a ver, tiene que cumplir con su parte entonces de esta alianza, si ya le dio tierras que todavía no tiene. Entonces, vamos a ver, Mana Paula. Mientras tanto, Astolfo había persuadido a Carlomán para que abandonara su monasterio y se dirigiera a la corte de Pipino para contrarrestar la influencia del papá, y si era posible ganar a Pipino para la causa de los lombardos. Pero el desafortunado Carlomán fue inmediatamente encarcelado de por vida y su vida terminó en pocos días. En septiembre y octubre de 753, Pipino y el papá marcharon a Italia contra Astolfo, que se refugió en Pavia. Avanzaron hasta las murallas Pipino y el Papa, pronuncié mal. Avanzaron hasta las murallas de esa ciudad y Astolfo se alegró de comprar una paz ignominiosa, comprometiéndose, bajo juramento, a restaurar el territorio de Roma. Pipino regresó a su capital y Esteban se retiró a Roma. Pero tan pronto como Pipino estaba fuera de su alcance, Astolfo estaba bajo las armas de nuevo y en su camino a Roma. Marchó hasta las mismas puertas de la ciudad y exigió la rendición del Papa. Exigió que los romanos entregaran al Papa en sus manos y solo en esos términos perdonaría la ciudad. Astolfo declaró que no dejaría al Papa ni un pie de tierra. Los lombardos no son tan fáciles. ¿Se acuerdan que Pipino tenía un hermano que se metió en un monasterio? Él dijo, yo no quiero saber de nada de eso. Pues los lombardos van y lo buscan en el monasterio y le proponen a Carlomagno que se enfrente a su hermano, o más bien que lo ganen para su causa, que lo convenzan, que se unan todos contra el papado. Esa es la estrategia de los lombardos. Lo liberan y toda la cuestión allá. ¿Ok? Aquí, Astolfo, el rey de los lombardos, vaya al convento donde está metido él, al monasterio, le dice a Carlomán, hermano de Pipino, que deje ese monasterio, vamos a donde Pipino y le proponemos un trato mejor, ¿ok? Para ganárselo y ir contra el Papa. Pero Carlomán fue inmediatamente encarcelado de por vida. Claro, eso es traición. El asunto es que él murió a los pocos días. Entonces ahí no se pudo hacer nada. Pipino se fue a luchar contra los lombardos en el 753, pero no hubo lucha, porque Astolfo se refugió en Pavia y Astolfo compró la paz, o sea, dijo, no, está bien, hagamos un trato. Y Pipino dijo, bueno, está bien, listo. Y hacen un trato y él dice, él jura que restaura Roma, ya, yo le devuelvo la tierra al Papa y ya, no se preocupe. Pipino se va y cuando se va, Astolfo otra vez se arma y le llega al Papa, pero esta vez lo coge más del cuello. Ya no solamente quiere tributo, quiere impuesto, sino que esta vez dice, le exige a los romanos que entreguen en sus manos al Papa. O sea, ya quiere es tomarlo preso y solo así perdonaría la ciudad. Y le dijo que no le dejaría ni un pie de tierra al Papa. Uy, uy, uy. Entonces el Papa otra vez le tiene que pedir ayuda a Pipino. Lo hacen sufrir al Papa, lo hacen sufrir. Esteban se apresuró a enviar mensajeros con una carta a Pipino en la que el Papa le recordaba
que San Pedro le había prometido la vida eterna a cambio de un voto que había hecho de hacer una donación a San Pedro. Le decía a Pipino que se arriesgaba a la condenación eterna si no se apresuraba a cumplir su voto y que como Pedro, el fallecido apóstol, tenía la letra de Pipino para el voto, si no lo cumplía, el apóstol la presentaría contra él en el día del juicio. Pipino no respondió y se envió una segunda carta en la que el Papa le conjuraba por Dios y su Santa Madre, por los ángeles del cielo, por los apóstoles San Pedro y San Pablo, y por el último día, a que se apresurara a rescatar a su Santa Madre, la Iglesia, y le prometía, si lo hacía, la victoria sobre todas las naciones bárbaras y la vida eterna. Pero aún así, Pipino no respondió, y como Astolfo presionaba cada vez más, el Papa decidió que el propio San Pedro se dirigiera al dilatado rey. En consecuencia, envió ahora la siguiente carta. Lo que hace el desespero. Primera carta que se envía a Pipino. Le promete esta vida y la otra. Y Pipino no contesta. ¿Ok? Y eso y con amenaza incluida, ¿no? Que si no cumplía el apóstol Pedro, que ya estaba muerto, lo iba a presentar en el día del juicio. ¿Y qué pasó? Pipino no respondió. Segunda carta. Le conjuraba, mejor dicho, hasta por todo, los ángeles del cielo, apóstoles Pedro, Pablo, todo. Por favor, rescate a su Santa Madre Iglesia. Acuérdese que yo lo coroné. Pipino se hizo el loco. No. Y entonces dijo el Papa en su desespero, pues le voy a hacer una carta que sea de parte del apóstol Pedro. Así dijo, de directo, de parte del apóstol Pedro. Y él escribe la carta y se la hace llegar a nombre del apóstol Pedro. Esta es la carta que escribió, por favor, hermana Leonor. Yo, el apóstol Pedro, os protesto, amonesto y conjuro a vosotros, los reyes cristianísimos, Pepsin, Carlos y Carlomán, con toda la jerarquía, obispos, abades, sacerdotes y todos los monjes, a todos los jueces, duques, condes y a todo el pueblo de los francos. La Madre de Dios también os conjura, amonesta y ordena, tanto a ella como a los tronos y dominios, y a todas las huestes del cielo, que salvéis la amada ciudad de Roma de los detestados lombardos. Si os apresuráis, yo, el apóstol Pedro, os prometo mi protección en esta vida y en la otra. Os prepararé las mansiones más gloriosas del cielo, os concederé las alegrías eternas del paraíso. Haced causa común con mi pueblo de Roma y os concederé todo lo que pidáis. Os conjuro a no entregar esta ciudad para que sea lacerada y atormentada por los lombardos, no sea que vuestras propias almas sean laceradas y atormentadas en el infierno con el diablo y sus ángeles pestilentes. De todas las naciones bajo el cielo, los francos son las más estimados por San Pedro. A mí me debéis todas vuestras victorias. Obedeced y obedeced pronto, por mi sufragio nuestro Señor Jesucristo. Os darán esta vida duración de días, seguridad, victoria. En la vida venidera multiplicará sus bendiciones sobre vosotros entre sus santos y ángeles. Muy desesperados porque dice ahí que os prepararé las mansiones más gloriosas del cielo, cuando en la misma escritura dice que el que que las prepara es Jesús, no ni siquiera un santo que haya subido al cielo, ni Elías, ni Moisés, ni ninguno de ellos. Entonces, definitivamente atenta contra todo conocimiento básico que pueda tener. Es increíble la desesperación y lo que utiliza, o sea, el nombre de Pedro, como si Pedro, o sea, no tiene sentido eso, Para no ellos tiene Pedro sentido. está vivo. Entonces él le habla, sí, mire lo que le manda a decir Pedro, mejor dicho, le dice a Pipino, ¿sí? Y no solo él, la Madre de Dios también, o sea, según ellos, María. Lo que pasa es que en su, digamos, en su creencia, los católicos piensan que esto es así, que Pedro es allá el ayudante de Jesús, o sea, es el Papa número 1 que subió al cielo y está allá con Jesús alistando las moradas de los santos, supuestamente, o sea, es una cosa impresionante. Bueno, ¿ustedes creen que Pipino le hizo caso a esta carta? Porque cuando llegó la carta a la corte del rey Pipino, sus sirvientes le dijeron, soberano rey Pipino, el apóstol Pedro le envía una carta.
No, 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 ellos no dijeron, el Papa le manda esta carta de Pedro, no, el apóstol Pedro le envía esta carta. Pipino la lee. ¿Cuál es la reacción de Pipino? Esto despertó a Pipino a la actividad más diligente. Astolfo oyó que venía y se apresuró a volver a su capital. Pero apenas llegó a ella antes de que Pipino lo asediara allí, Astolfo se dio inmediato y entregó a Pipino todo el territorio en disputa. Los representantes del emperador de Oriente estaban allí para exigir que se le devolviera. Pero Pipino declaró que su único objetivo en la guerra era mostrar su veneración por San Pedro. Y como botín de la conquista se le concedió todo al Papa en el 755. Los representantes del Papa, que sin embargo siempre hablan de la República de Roma, pasaron por el territorio recibiendo el homenaje de las autoridades y las llaves de las ciudades. El distrito comprendía Ravenna, Rimini, Pesaro, Fano, Cesena, Sinigaglia, Iesi, Forlimpopoli, Forli en el castillo de Susivio, Montefeltro, Acerra, Monte di Lucano, Serra, San Marino, Bobbio, Urbino, Cagli, Luciolo, Gubbio, Comascio y Narni, que se separó del ducado de Spoleto. Bueno, finalmente, este Altolfo es pura, él le tenía miedo a los francos, es que ese Pipino era fuerte. Entonces, Astolfo, ese le pela los dientes al Papa, pero cuando viene Pipino, ¡up!, le entrega todo y no, aquí no pasó nada, tranquilo, yo no quiero violencia. Astolfo cedió y entregó a Pipino todo el territorio en disputa. Pues bien, esos son los territorios que le dio Pipino al Papa. Pipino sí le creyó que esa carta era de Pedro. Imagínense el engaño tan terrible, porque estos reyes, como nunca se convirtieron, nunca leyeron la Biblia, pues son reyes supersticiosos. Y a este sí le creyeron. Entonces, el Pipino dijo, no, voy a hacerle un favor al apóstol Pedro, según él. Entonces fue Veneración era su único veneración, objetivo, venerar a San Pedro. tal cual, tal cual. Ahí lo dice, Pipino declaró que su único objetivo en la guerra era mostrar su veneración por San Pedro. En cierta forma, es un rey como muchos reyes paganos que habían en la antigüedad, que tenían muchos dioses, porque se supone que aun si no supieran de la Biblia, si estaban con el catolicismo que dan un Dios y en Jesús, pero en este caso tenían como un Dios también a San Pedro porque lo veneraban abiertamente, no como hoy en día. Acá era una cosa más importante, muy parecido al paganismo, cuando tenían varios dioses, no uno, sino varios. Tal cual, tal cual. Veneraban a la Virgen María, era una diosa para ellos. El apóstol Pablo, todos los apóstoles eran dioses para ellos. Todos los mártires inclusive se volvían dioses para ellos. Es una cosa impresionante. Y terrible, el Papa le pidió 2 veces, mejor dicho, le prometió esta vida y la otra, pero cuando le escribe a nombre del apóstol Pedro, ahí sí le cree. O sea, bien complicado eso. Esto es muy importante porque estas tierras que están acá son lo que se conoce hoy como los estados pontificios. Año 754, 755, Pipino le da los estados pontificios, los estados papales. Y acá están en el mapa los estados papales. Le da Pipino los de color, esto cómo es, violeta, esta acá Pentápolis, este color moradito se los da a él. Y este azulito es el que ya tenía el Papa. Entonces el Papa queda con este azul más este territorio como violetas, no sé qué bien que es este color. ¿Ok? ¿Me recuerdas el año? 754 se lo promete y 755 se lo pasa. Acá es este territorio, voy a señalarlo acá. Este de acá es el que le da Pipino. Más este de acá que ya tenía el Papa, se conoce como el famoso patrimonio de San Pedro, que es como lo que le entregó allá a los emperadores antiguos al Papa. Entonces el Papa queda con esos 2 regiones. Posteriormente le van a dar más, pero por ahora Pipino le da esto. ¿Ok? Esos son los estados pontificios, muy importante. De acá nace los estados papales.
Y se ve que a través de la historia solo les ha interesado las tierras, ¿no? Poder, nada más. Sí, poder, sí. Esteban II murió el 26 de abril de 757, le sucedió su hermano Paulo, del 29 de mayo del 757 al 28 de junio de 767, quien glorificó a Pipino como un nuevo Moisés que había liberado a Israel de la esclavitud de Egipto. Como Moisés había confundido a la idolatría, así Pipino había confundido la herejía y exclamó con entusiasmo: Tú después de Dios eres nuestro defensor y ayudante. Si todos los cabellos de nuestra cabeza fueron lenguas, no podríamos darte un agradecimiento igual a tus merecimientos. Cuando Constantino V se enteró de que Pipino había concedido al Papa el exarcado de Ravenna y Pentápolis, envió 2 embajadores a Pipino para persuadirle de que devolviera esas tierras a la autoridad del emperador oriental. Pero a su petición, Pipino respondió que los francos no habían derramado su sangre por los griegos, sino por San Pedro y la salvación de sus almas, y que no se retractaría ni por todo el oro del mundo de la promesa hecha a la Iglesia romana. Paulo I se esmeró en trabajar en oposición a los bizantinos, y en una de las cartas que el Papa Paulo dirigió ahora a Pipino, le aseguró que era el asunto de las imágenes la causa principal de la gran ira de los griegos contra Roma. Bueno, porque Pipino le entregó tierras que no eran de él. Estas naranjas son del Imperio Bizantino, porque el Imperio Bizantino fue el que le dio el trono a Roma y entonces el Imperio Bizantino tenía esas tierras ahí. Eso es lo que se llama exarcado. Entonces, pues el emperador bizantino le manda al Papa 2 representantes y le dice, oiga, devuelva esas tierras, no son suyas. ¿Ok? Y entonces estos 2 embajadores, el emperador de Oriente, que es Constantino V, me confundo los nombres, los paulicianos también fueron perseguidos por este Constantino V, ¿ok? Pero a su vez estaban enemistados con el Papa por el asunto de las imágenes. Y Paulo le explicó a Pipino de que la causa del conflicto entre Oriente y Occidente era el asunto de las imágenes. La causa de conflicto entre el Imperio Bizantino y el Papa y Roma era el asunto de las imágenes. Eso no se había resuelto. Esa guerra siguió ahí por años. Y después vemos cómo es que la solucionaron. Bueno, el hijo de Pipino se crece y a los 15 años le entregan la espada. Entonces aparece, a los 15 años completa su entrenamiento militar y le entregan la espada. Las espadas francesas eran muy famosas, de las mejores que hacían. Pipino murió en 768. Al igual que su padre, dejó sus dominios a sus 2 hijos, Carlos y Carlomán. Pero en 771 Carlomán murió, dejando a Carlos como único rey, quien por su notable habilidad se convirtió en Carlos el Grande, el conocido Carlomagno. El apelativo de Grande ha sido otorgado a menudo y a veces merecido, pero Carlomagno es el único príncipe en cuyo favor el título se ha mezclado indisolublemente con el nombre. La dignidad de su persona, la adoración de su reinado, la prosperidad de sus armas, el vigor de su gobierno y la reverencia de las naciones lejanas lo distinguen de la multitud real. Y Europa data una nueva era desde su restauración del Imperio Occidental. Bueno, aparece en escena ese niño que saludó al Papa y que vimos en el documental, se crece y se convierte en el famoso Carlomagno. También tenía un hermano, pero el hermano muere rápido, muere joven en el 771. ¿Ok? Entonces, recojamos aquí los datos. Pipino muere en el 768. Ahí quedan 2 reyes, Carlos y Carlomán. Pero Carlomán muere a los 3 años de haberse muerto su padre Pipino. ¿Ok? Y deja a Carlomagno como el único rey. Pero este Carlos es un rey de la talla de Clodoveo, de la talla de Constantino, o sea, es de los grandes, guerrero tremendo, dura en el gobierno como 46 años, de los cuales 33 años se la pasa en guerras.
Imagínense. Solo como 10 años en paz y 33 años en guerras. Este Carlomagno se pone una meta de acabar con el paganismo en Sajonia y se va en guerra contra los sajones. Y esos sajones deben ser convertidos a las buenas o a las malas. Este Carlomagno es tremendo y un aliado grandísimo el Papa. Este Carlomagno dice acá que Europa entra en una nueva era a partir de él. ¿Ok? Porque su vida, lo que va a hacer, va a cambiar, va a dar un punto de inflexión en la historia de Europa. Entonces repasemos la dinastía de los carolingios. Carlos Martel, el del martillo, el que le dio duro a los sarracenos, deja 2 hijos, Carlomán y Pepino el Breve. Carlomán se va a un convento, un monasterio, queda Pepino el Breve. El Papa es el que le pide ayuda al Pepino el Breve que lo libre de los lombardos y Pepino el Breve le da los estados pontificios al Papa por primera vez. En el 768 muere Pipino el Breve y deja 2 hijos, Carlomán I y Carlomagno. Carlomán I muere rápido, a los 3 años de haberle entregado el reino, y queda Carlomagno. Ahí va la dinastía de los carolingios. ¿Okay? Ese es el núcleo, la estructura de los carolingios. Y hay muchos Carlos ahí. Mire, Carlos Martel, Carlomán I, Carlomagno, todos son con Carlos, por eso se llama carolingios. Carlomagno era un católico no menos devoto que Clodoveo antes que él. Sus guerras contra los sajones paganos fueron casi totalmente guerras de religión, y su severa declaración de que estos sajones deben de ser cristianizados o aniquilados expresa el temperamento tanto de su religión como de su guerra. La enemistad entre el Papa y los lombardos continuaba, y el rey de los lombardos invadió el territorio y tomó posesión de alguna de las ciudades que Pipino había otorgado al papado. El Papa se dirigió inmediatamente a Carlomagno, recordándole la obligación que tenía desde que, junto con su padre Pipino, había recibido del Papa el título y la dignidad de patricio de Roma. Carlomagno marchó inmediatamente a Lombardía en el año 773 y sitió Pavía, la capital lombarda. Al mismo tiempo, con una parte de su ejército, atacó la ciudad de Verona. Este sí le va a dar duro a los lombardos, porque los lombardos siguieron molestando al Papa. Esos no eran fáciles. Entonces, esa piedrita en el zapato, ahora sí los va a liberar Carlomagno. Bien, porque los lombardos volvieron a invadir ciertos territorios y tomó alguna de esas ciudades que Pipino le había dado al Papa, sus estados pontificios. Entonces el Papa pues le pide a Carlomagno, pero este sí no tiene que rogarle. Carlomagno desde chiquito tiene una fuerte impresión con el Papa, ahí como lo vimos en el documental. Y era un católico devoto. Ahí dice, no menos devoto que Clodoveo antes que él, o sea, este lo hacía por convicción, este sí no era por, digámoslo así, por diplomacia política o acuerdos, no, este era por convicción católico. Entonces este sí no se le rogó y el Papa le había dado el título de patricio desde los 6 añitos, cuando estuvo allá con su papá, ¿se acuerdan? Entonces Carlomagno marchó de una vez a Lombardía, año 773, sitia la ciudad de Pavia, empieza ahí la guerra. ¿Ok? Y atacó la ciudad de Verona. Año clave porque ahí es donde se va a librar definitivamente el Papa de los lombardos con estas guerras de Carlomagno. ¿Ok? Los lombardos son duros de vencer. A los lombardos no los acaban como pueblo, lo que hacen es someterlos, pero someterlos es cosa dura. También Carlomagno se enfocó en los sajones. Y como ustedes ven en la frase, estos sajones deben ser cristianizados o aniquilados, a las buenas o a las malas. Ese fue su, digamos, su gran objetivo, los sajones, quitar el paganismo de los sajones. Y bueno, vamos a seguir entonces aquí la historia de Carlomagno. Era el mes de octubre antes de que cayera Verona, y Pavia aguantó hasta el verano siguiente. Al acercarse la Pascua, Carlomagno decidió celebrar la fiesta en Roma. En el mes de marzo, acompañado por un gran número de obispos, abades y otros eclesiásticos que le habían acompañado en Italia, así como por oficiales y personas distinguidas, emprendió su viaje a la renombrada ciudad. Tan pronto como el Papa conoció el camino por el que venía Carlomagno, envió a todos los magistrados y jueces de la ciudad con sus estandartes y las insignias de sus respectivos cargos.
para que le salieran al encuentro a 30 millas de distancia y le acompañaran el resto de su viaje. A una milla de la puerta fue recibido por toda la milicia de Roma en armas y una procesión de niños que llevaban ramas de olivo en la mano y cantaban sus alabanzas. Parecía como recibieron a Jesús en Jerusalén. Tras ellos aparecieron a cierta distancia las cruces que se llevaban según la costumbre de los exarcas y los patricios romanos en sus entradas públicas. En cuanto vio las cruces, Carlomagno se bajó del caballo con todo su séquito y, atendido por su propia nobleza y la romana, recorrió a pie entre las fuertes aclamaciones del pueblo que se agolpaba de todas partes para verlo el resto del camino hasta el Vaticano. La gente feliz porque los iban a liberar por fin de los lombardos. Y claro, digamos que el Papa le devuelve al hijo de Pipino todo el honor con el que Pipino lo recibió cuando el Papa fue allá a Francia. Se lo devuelve a su hijo. Por eso le arma toda esa caravana. ¿Ok? Como devolviéndole el honor. Y la gente pues lo recibe con alegría porque pues es el libertador de ellos. El tercer día después de la Pascua, el Papa y el Rey tuvieron una conferencia en el Vaticano cuando Adriano, entrando en el punto principal, hizo recordar al rey la promesa que el rey Pepín, su padre, y él mismo habían hecho en Chersi a su santo predecesor, el Papa Esteban, ensalzando la generosidad de sus predecesores y la suya propia hacia la sede apostólica, el mérito que habían adquirido con ello y la recompensa que por ello les estaba reservada en el cielo, y le suplicó encarecidamente al tiempo que le ofrecía su felicidad en este mundo y en el otro, que confirmara su anterior promesa o donación, que hiciera que todos los lugares mencionados en ella fueran entregados sin más demora a San Pedro, y que asegurara para siempre la posesión de la sede apostólica. Pedro, y que asegurara para siempre la posesión de los mismos a dicho apóstol y a su iglesia. Carlomagno accedió de inmediato al deseo del Papa y, tras hacer leer el anterior instrumento de donación, ordenó a Eterio, su capellán y notario, que redactara otro. Este nuevo instrumento lo firmó él mismo, y haciendo firmar a todos los obispos, abades y otros grandes hombres que le habían acompañado a Roma, con su propia mano lo depositó así firmado, besándolo con gran respeto y devoción sobre el cuerpo de San Pedro. Entonces firmaron otra vez los estados pontificios. Pero ahí les van a dar más tierritas al Papa. Le confirma los estados pontificios que le donó Pipino, el papá de Carlomagno. Le confirma al Papa Adriano. O sea, eso se confirma con la firma de, bueno, todo el clérigo romano. ¿Ok? Entonces se hace ese pacto otra vez. Se confirma el pacto o la alianza entre Francia y el papado. Carlomagno volvió al asedio de Pavía en el año 774, a la que presionó tanto que la ciudad no tardó en caer. Desiderio, el rey lombardo, se vio obligado a rendirse y a entregarse con su mujer y su hija a Carlomagno con la condición, ya que el conquistador no quiso escuchar a ningún otro, de que se les perdonara la vida. Carlomagno los llevó consigo a Francia y los confinó, según algunos escritores, primero en Lieja y después en el monasterio de Corbie, donde se dice que Desiderio pasó el resto de su vida ayunando, orando y haciendo otras buenas obras. Así terminó el reinado de los príncipes lombardos en Italia, 206 años después de haberse hecho dueños de ese país. Digo el reinado de los príncipes lombardos porque, propiamente hablando, ese reino no terminó ahora, ya que Carlomagno asumió, tras la rendición de Pavia y el cautiverio de Desiderio, el título de rey de los lombardos, y dejó al pueblo en la misma condición en que lo encontró, de modo que se cambió el monarca, pero no se hizo ninguna alteración en la monarquía. Hubo fue cambio de rey. Año 74, anótenlo ahí. Año 74, liberación final del papado de los lombardos por parte de Carlomagno. Carlomagno libera al papa de los lombardos. Último rey, Desiderio. Después intenta nombrar más reyes y se rebelan eso, pero ya no son muy relevantes. Este es el ataque, digamos, definitivo. Y Carlomagno no fue contra la población. Carlomagno fue simplemente a bajarse el rey, asedió Pavia, las presionó y todo, y finalmente cayó. Ahí se lleva a
al rey lombardo con su esposa, su hija, se lo lleva allá a Francia y ellos pues allá pasan en conventos y en todo eso, pero no los encarcelan. Ahí terminó el reinado de los lombardos en Italia. 206 años duraron. O sea, el Papa le tomó 206 años zafarse de esos lombardos. ¿Ok? Entonces, ese año, 774, clave. Es otra de las cosas que hace Carlomagno. Bien, ahora Carlomagno ahora es rey, ¿no? Ahora es rey de los lombardos, o sea, rey de Italia, de esas regiones. Habiendo completado así la conquista de Lombardía y colocado sobre su propia cabeza la corona de hierro de ese reino, el primer cuidado de Carlomagno después de la reducción de Pavía fue poner al Papa en posesión de todos los lugares que le han cedidos por su padre o por él mismo, a saber el exarcado, la Pentápolis, el ducado de Spoleto, que sin embargo siguió siendo gobernado por sus propios duques. De este modo, los papas tuvieron por fin la satisfacción tan deseada de ver a los lombardos humillados y sin poder controlarlos en sus ambiciones, a los emperadores expulsados casi de Italia y a ellos mismos enriquecidos con el botín de ambos. Carlomagno, habiendo resuelto así los asuntos de Italia, a entera satisfacción del Papa y de los suyos, volvió a pasar por las montañas en el mes de agosto del presente año 774 y regresó a Francia. Listo. Ahora tenemos acá que el Papa tiene las tierras que le había dado Pipino, pero también las nuevas tierras. Aquí Boloña, este colorcito. Entonces ahora queda con las siguientes. Queda con todo esto. ¿Ok? Esto fue lo que le dio Carlomagno. O sea, le extendió más las tierras en el centro de Italia. Ya se fue un poquito más al norte. ¿Ok? Y pues con lo que ya tenía, que es el famoso patrimonio de San Pedro. Ya se alargó más las tierritas. Posteriormente le van a dar más tierritas. ¿Ok? El Cuerno Pequeño, con sus tierras, sus estados pontificios. Esa es la historia entonces de cómo vencieron a los lombardos. Y fue Carlomagno. Desde luego, Carlomagno es venerado, es santo para la Iglesia Católica. Hermana Paola, vamos a ver qué sigue, cómo resuelven el asunto de las imágenes, porque ese asuntico le queda pendiente al Papa. Estos de Oriente siguen insistiendo en que ellos no quieren adorar imágenes. De vez en cuando se levanta un emperador que está de acuerdo con el Papa en la adoración de imágenes, pero por otro lado no, se levanta otro que no. Y así continúa la historia hasta que le van a poner fin a esto. ¿Cómo se resuelve eso? Durante todos estos años, la guerra iconoclasta había continuado entre Oriente y Occidente. Constantino V había muerto el 14 de septiembre del 775 y había sido sucedido por su hijo, León IV, que alivió en gran medida la presión que Constantino había mantenido continuamente contra el culto a las imágenes. Murió el 8 de septiembre del 780 y le sucedió su hijo, Constantino VI, que solo tenía 10 años. Debido a la juventud del nuevo Constantino, su madre Irene se convirtió en su tutora y comenzó a trabajar diligentemente para la restauración de las imágenes. Abrió correspondencia con el Papa Adriano I, que la exhortaba continuamente a ello. Pero como el culto a las imágenes había sido abolido por un concilio general, solo un concilio general podía restaurar doctrinalmente el culto a las imágenes. Se necesitó un tiempo considerable para conseguirlo, de modo que no se convocó el concilio hasta el año 787. Como todos los problemas en la Iglesia Católica, ¿se arreglan en dónde? En un concilio. ¿Sí? Entonces se hace un concilio en el año 787 para eso. ¿Quién es la que está detrás de eso? La mamá Irene, la mamá del emperador pequeñito, porque el emperador pequeñito, el nuevo emperador Constantino VI, pues solo tiene 10 años, es un niño. Pero a Irene sí está de acuerdo con la adoración de imágenes, entonces le dice al Papa Adriano, hagamos algo con esto porque esto está aquí grave. Entonces se convoca un concilio general. Bien, vamos al concilio. Es el concilio de Nicea segundo concilio de Nicea. Acuérdese que el primer concilio de Nicea fue sobre
el arrianismo de Arrio y todo eso. ¿Se acuerdan del concilio de Nicea, donde salió el credo católico? ¿Se acuerdan que estudiamos el credo católico de Nicea? Este es el concilio de Nicea número 2. Este concilio, llamado también Séptimo Concilio General, se celebró en Niza, en Asia, sobre todo por el prestigio que le daría el nombre de Segundo Concilio de Niza. Se celebró del 24 de septiembre al 23 de octubre del año 787. Los iconoclastas comparecieron no como jueces, sino como criminales o penitentes. La escena fue decorada por los legados del Papa Adriano y los patriarcas orientales. Los decretos fueron redactados por el presidente Tarasio y ratificados por las aclamaciones y suscripciones de 350 obispos. Se pronunciaron unánimemente en el sentido de que el culto a las imágenes es conforme a la Escritura y a la razón, a los padres y a los concilios de la Iglesia. ¿Qué tal eso? Ahí quedó arreglado el asunto. Los católicos dijeron, nosotros sí creemos en la adoración de imágenes, pero lo terrible es que dicen que es bíblico. O sea, eso me parece terrible. Mire, dice que conforme a las imágenes, a la escritura, perdón. Dice ahí, es que el culto a las imágenes conforme a la escritura y a la razón. Imagínense eso. Y a los que abogaban por la destrucción de las imágenes o por la abolición de la adoración de las imágenes, los trataron como criminales. Mire, o sea, eso no era un concilio, eso ya era más como, casi como una inquisición. Claro, y además que la escena, dice acá, fue decorada por los legados del Papa Adriano. O sea, en la sala del concilio de Nicea dejaron todas las reliquias, dejaron santos, dejaron toda esa sala llena de imágenes, mucho como diciendo, ustedes ya saben a qué vinimos. Ah, terrible lo que pasó ahí. Las palabras finales del decreto del concilio son las siguientes. El Señor, los apóstoles y los profetas nos han enseñado que debemos honrar y alabar ante todo el santo portador de Dios, que está exaltado por encima de todas las potencias celestiales. Además, a los santos ángeles, a los apóstoles, a los profetas y a los mártires, a los santos doctores y a todos los santos, para que podamos aprovechar su intercesión, que pueda hacernos aceptables a Dios si caminamos virtuosamente. Además, veneramos también la imagen de la sagrada y vivificante cruz y las reliquias de los santos, y aceptamos las sagradas y venerables imágenes, y las saludamos y abrazamos, según la antigua tradición de la Santa Iglesia Católica de Dios, es decir, de nuestros santos padres, que recibieron estas imágenes y ordenaron que se colocaran en todas las iglesias del mundo. Se trata de las representaciones de nuestro Salvador encarnado, Jesucristo, luego de nuestra inviolada Señora y Santísima Portadora de Dios, y de los ángeles incorpóreos, que se han aparecido a los justos en forma humana. También las imágenes de los santos apóstoles, profetas, mártires, etc., para que se nos recuerde por la representación del original y se nos conduzca a una cierta participación en su santidad. Y así hoy en día piensan los católicos, el clero católico. Este es el decreto que promulga la veneración, adoración de imágenes en la Iglesia Católica. O sea, está por decreto. Eso es lo que ellos creen, que eso es correcto. No sé dónde dejan el mandamiento de Éxodo 20 que dice, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en el mar debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque soy tu Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Dónde quedó eso? Bueno, la tradición por encima de la razón. Según ellos, que el culto a las imágenes es conforme a la escritura y a la razón, según ellos, imagínense. Bueno, y así la Iglesia Católica se fundó en base a mentiras, en base a conspiración, en base a engaño, todo está fundado así. Todas las doctrinas fue por enfrentamientos, fue con sangre. No hay ninguna doctrina de la Iglesia Católica que no haya sido con sangre. Todas han sido con sangre. Increíble. Vamos En el a año terminar. 787, Carlomagno fue de nuevo a Italia. Tomó 6 ciudades: Sora, Arces, Arquepino, Arpino, Teano y Capua, del ducado de Benevento.
y las añadió a sus ya inmensas donaciones territoriales al papado. En el año 795 el Papa Adriano murió y fue inmediatamente sucedido por León XIII, del 795 a 817, quien en el año 799 viajó a Francia y fue recibido y agasajado por Carlomagno. En un banquete real, el rey y el papa bebieron juntos sus ricos vinos con alegría de convivencia. Espera un momento y vamos a mirar el mapita. Entonces, a celebrar. Ahora el Papa tiene lo rosadito. Esto es lo rosadito, lo que le da Carlomagno. Entonces ahora ya tiene todos los colores que ustedes ven acá. A eso es lo que se llama los estados pontificios. ¿Ok? Y ahí van a durar mucho tiempo. ¿Ok? Hasta 1798, que es donde se los quita la misma Francia, la misma que se los dio, se los quita. Cosa increíble. ¿Ok? Entonces, a beber juntos con el nuevo Papa. Y ahora las conquistas de Carlomagno estaban terminadas. Llevaba la corona del reino franco y la corona del hierro del reino de Lombardía. Además de estos dos reinos, era el gobernante de una vasta región, en la que los ducados eran casi tan grandes como los reinos, algunos de los cuales habían sido realmente reinos. Era el único gran soberano de Europa y el único gran defensor de la Iglesia. ¿Por qué entonces no iba a ser emperador? Él, su padre y su abuelo habían sido nombrados patricios de Roma por los papas, y ahora que Carlomagno era mucho más grande que cuando fue nombrado patricio y mucho más grande que su padre y su abuelo cuando fueron nombrados patricios, ¿por qué no iba a tener una dignidad aún mayor? Si un simple rey de Francia podía merecer ser patricio de Roma, ¿no merecía ese mismo rey de Francia, cuando también era rey de Lombardía y soberano de vastos territorios, una dignidad tan superior a la de patricio como su poder ahora mayor que cuando solo era rey de Francia? Solo había dos dignidades más altas que la del patricio, la de cónsul y la de emperador, y tanto la de cónsul como la de patricio habían sido otorgados a Carlos Martel, cuando ni siquiera era rey. Por tanto, a Carlomagno solo le queda la dignidad de emperador. Por eso lo nombran emperador. Sí, las cosas no terminan ahí. O sea, el título que le van a dar ahora es clave, porque eso es que los títulos que se le dan a estas personas también quedan registrados en el cielo y van a cambiar la historia. O sea, a la final Dios es el que permite quién queda y quién sale. ¿Ok? Pero lo que va a pasar acá es sencillamente impresionante. Este año es importantísimo. Márquenlo por favor ahí y es fácil de aprenderse. Mire, año 800. Importantísimo. En el año 800, Carlomagno realizó un viaje a Roma. Llegó a la ciudad el 23 de noviembre y permaneció allí durante el invierno y hasta después de la Pascua. El día de Navidad del año 800 se celebran magníficos servicios. Carlomagno no se presentó con el traje de su país natal, sino con el de patricio de Roma, honor que como su padre y su abuelo había recibido del Papa. Así vestido el rey con toda su corte, sus nobles y el pueblo, y todo el clero de Roma asistieron a los servicios. El Papa mismo cantó la misa. La asamblea en pleno estaba envuelta en una profunda devoción. Al final el Papa se levantó, avanzó hacia Carlos con una espléndida corona en sus manos, la colocó sobre la frente y lo proclamó César Augusto. La cúpula de la gran iglesia resonó con las aclamaciones del pueblo. Larga vida y victoria a Carlos, al piadosísimo Augusto, coronado por Dios como el gran y pacífico emperador de los romanos. A continuación, la cabeza y el cuerpo de Carlomagno fueron ungidos con el óleo santo por las manos del propio Papa, y los servicios se dieron por concluidos. A cambio de todo esto, Carlomagno juró mantener la fe, los poderes y los privilegios de la Iglesia y reconocer el dominio espiritual del Papa en todos los límites de su imperio. Como lo declaró César Augusto, el título que tenían los emperadores romanos. O sea que con este Carlomagno vuelven los emperadores. Vamos a ver acá esa escena en este documental. Desde hace más de 3 siglos, ya no ha habido ningún emperador en Europa occidental. En el año 800, el rey franco Carlomagno toma el antiguo título de los emperadores. Quiere el Renovatio Imperii,
la renovación del Imperio Romano, como el Imperio de los Francos. La coronación imperial, el día de Navidad del año 800, es un momento histórico, incluso para sus contemporáneos. Es una sensación que mueve toda Europa. Por primera vez un papa corona a un emperador. Y por primera vez, este emperador proviene de un imperio diferente al romano. Solo el sucesor de San Pedro puede otorgar el título de emperador por orden divina. Por lo tanto, Carlomagno debe reconocer al líder de la Iglesia como su cabeza espiritual. Por su parte, Carlomagno había liberado primero al papado de la hegemonía bizantina y colocado bajo su protección militar. Por lo tanto, el papa debe rendirle homenaje al nuevo emperador como su gobernante secular. Casi medio siglo después de la visita del Papa a Saint-Denis, se ha cumplido la visión política de los carolingios. Una coalición permanente de la potencia secular y la potencia espiritual. Una combinación de espada y cruz. El camino fue largo. Fue despiadado y cruel. Los pueblos vecinos fueron derrotados. Las personas con otras creencias fueron convertidas al cristianismo por la fuerza. La coronación de Carlomagno en el año 800 establece el futuro imperio medieval, que perduraría en la forma del Sacro Imperio Romano por más de 1000 años. Durante siglos serán reyes alemanes a quienes se coronaría como emperadores en Roma, según la tradición del Gran Carolingio. Es por eso que posteriormente se habla del Sacro Imperio Romano Germánico, cuyo último emperador gobernaría hasta 1806. E incluso Napoleón, quien le da fin a esta tradición romano-germana, se alza en la Catedral de Notre Dame, en París, como sucesor de Carlomagno. Esa fue la coronación famosa de Carlomagno, que cambia todo el panorama político en Europa. Esta coronación es impresionante porque vuelven los emperadores. O sea, a la final, como dice la profecía en Daniel 7, esa cuarta bestia terrible, esa cuarta bestia sigue viva. Sigue viva. Pero la diferencia es que ahora es el Papa quien va a nombrar los emperadores. Porque antes del Papa los emperadores se nombraban solos, o por el Senado, o por alguna otra razón. Pero ahora es el Papa el que tiene la autoridad, eh, se da el crédito de poner las coronas en los emperadores. Esta era es la que se conoce como la era del Sacro Imperio Romano. O sea, vuelve otra vez el Imperio Romano, pero esta vez gobernado por el Papa y sometido al Papa los emperadores. Así queda la situación en Europa. Este imperio carolingio es el que da origen al famoso imperio, al Sacro Imperio Romano. Lo voy a escribir para que no se nos olvide, porque esa es la otra fase de Roma. ¿Ven? Por eso Daniel 7, la cuarta bestia no muere. La cuarta bestia, si ustedes se fijan, les invito a que lo lean, la cuarta bestia sigue viviendo hasta el final, porque el imperio romano no muere realmente. Cambia de forma, pero sigue vivo hasta cuando Cristo venga, hasta el juicio final. Entonces, eso es algo que de pronto no hemos entendido muy bien en la profecía, de que Roma realmente persiste en el tiempo. ¿Ok? Entonces, este imperio carolingio es lo que se conoce como el imperio, el Sacro Imperio Romano. Sacro, porque es el Papa el que va a poner y a quitar reyes. Lo mismo que hace el Señor. ¿No notan? Él es quien quita y pone reyes, pero es el Papa el que se atribuye ese poder. Entonces es el Sacro Imperio Romano, el rosado. El Papa queda con unas tierras que fueron las que le dieron los
reyes francos, Pipino y Carlomagno. Esta de acá que es como amarillita, te la vamos a ampliar. El verde de Italia, este verde es de los lombardos, pero ya no tienen poder, ya no tienen rey. O sea, la raza de los lombardos, los que son los actuales italianos, ellos quedan ahí. Y estas manchitas de color como, ¿qué color es este? Como uva, vino tinto puede ser. Sí. Vino tinto, sí. Este colorcito, estas manchitas con esta isla de Sicilia y este pedacito acá de esta isla italiana, es del Imperio Bizantino. ¿Ok? Es del Imperio Bizantino. Y este verde limón que se extiende desde por allá, desde Armenia, Irán, Israel, Egipto, el norte de África, todo hasta por acá, y este Emirato en España, todo eso es de los mahometanos. Los sarracenos que como langostas van con todo para conquistar también, pero también solamente llegan hasta cierto punto. Hágame el favor, el pueblo de Dios queda rodeado, pero por todos lados, hermanos, por todos lados, ¿ok? Pero bien, el Señor tiene provisión en todo tiempo para su pueblo. Y su pueblo está por aquí en Italia, ¿ok? En medio del sacro imperio romano, ¿ok? Entonces, año 800 inicia el Sacro Imperio Romano. ¿Con qué evento histórico? Con la coronación de Carlomagno como César Augusto. A partir de ahí, el Papa empezaría a nombrar ya no reyes, sino emperadores. ¿Ok? Emperadores. Desde luego, ya no es el mismo imperio romano de la antigüedad que tenía un montón de tierras. Solamente se va a limitar a esto y van a empezar a aparecer otros actores como Alemania en los próximos años. Pero de ahí van a salir los emperadores, los futuros, digámoslo así, la futura potencia militar que va a usar el Papa. Y esto se va a convertir en un problema porque, como decía el narrador ahí en el documental, todas esas guerras se ganaron con la espada y con la cruz, o sea, con un lado la cruz del católico y con el otro lado la espada, es decir, a las buenas o a las malas. Así es que se convertía la gente. Y eso mismo lo van a empezar a hacer después con el pueblo de Dios. Y ahí van a empezar las persecuciones más duras de la Edad Media. ¿Ok? De la Edad Media. Bien, entonces vamos aquí para finalizar. ¿Cómo queda Italia? ¿Cuántos colores ven en Italia? 5 colores veo. 1, En la 2, bota 3, itálica. 5, sí. Ese rosadito pálido, un amarillo pálido, un verde pálido, ese color uva o rojo vino tinto. Ok. Son 5 colores. La bota de Italia. ¿Dónde está el quinto color? 1, 2, 3, 4. 4. Moradito pequeñito a la izquierda, Ese, cerca al Ah, mar. ya. ese debajo, sí. Chiquiticos. Sí. Ya. Eso hace parte también de los verdes. ¿Ok? Ajá. Es que ahí están, son unos como unos ducados especiales. No lo sé, pero los que predominan son el rosado pálido, un amarillito o naranjita pálido, un verde y este uva, podríamos decir, o Sí, color uva. uva, listo. 4 colores predominantes en Italia. ¿El rosado de quién es? Del Sacro Imperio Romano, o sea, de los francos, del Imperio Carolingio, también se llama, ¿ok? Ese es el rosadito. Tú, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, esto. Y un pedazo por acá. Este amarillo pálido o naranja pálido, ¿de quién es? Este de acá, ¿de quién es? Romanos, ahí dice Papa. Es papa. los estados papales, son los estados papales. Pontificio. Pues estados pontificios, estados papales. Este verde, Ahí Los dice Benevento. lombardos. esta es la provincia de Benevento, era de los lombardos. Eso quedó para los lombardos, que ya no son dominantes, son simplemente el pueblo de los lombardos, que son los actuales italianos. ¿Y este uva de quién es? El uva, ¿imperio qué? Bizantino. Bizantino. O sea que entre 4 se dividieron Italia. ¿Sí notan? Entre 4 imperios, potencias. Imperio carolingio,
Roma papal, lombardos y, bueno, los lombardos no son imperios, simplemente son un pueblo. Y el imperio bizantino. Entre 4 se dividieron Italia. Y el sello dice que ¿cuánta porción de tierra se le iba a dar al Papa? ¿Cuánta porción? La cuarta parte dice ahí. Ah, mira. La cuarta parte de la tierra se puede aplicar a esto. ¿Notan? Se puede aplicar a esto. ¿Por qué? Porque de toda Italia le dan ¿cuánto? Que son los estados pontificios. ¿Sí? Claro, esto también significa algo más, que es el dominio que él tiene sobre la cuarta parte de todo el mundo. También significa eso. Pero acá a nivel micro, en su propia tierra en Italia, el Papa queda con la cuarta parte de tierra, o sea, de él, de propiedad de él. ¿Listo? Él, desde luego, domina al Imperio Carolingio, domina toda Europa, pero de tierras como tal, posesiones de tierras, le queda solo la parte amarilla. Por eso es el cuerno pequeño, o sea, es pequeño en tierra, pero uy, en poder es gigantesco, domina toda Europa. ¿Listo? ¿Y dónde queda el pueblo de Dios? Lo voy a poner aquí, el pueblo del Señor. El pueblo del Señor queda por acá. Ahí se empiezan a encontrar. El otro sábado vamos a continuar desde ese punto, que ese es el punto álgido ahí. ¿Ok? El pueblo de Dios está ahí. Padre eterno, Padre de amor, gracias, Padre, por tu inmensidad, por tu amor, por tu paciencia. Gracias porque tenemos a un Rey admirable, a nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos, que está abogando por nosotros, trabajando arduamente por nuestra salvación, llamándonos, Señor mío. Gracias, Señor, por llamarnos. Gracias por ofrecerte a limpiar y a transformar nuestra vida. Gracias, Señor, por esta oportunidad de conocer la historia, Señor, la verdadera historia, porque vemos tu mano, vemos, Señor Santo, que tú estás al control y diriges cada una de las cosas. Incluso, Señor, permites cosas que no te agradan, pero que hacen parte de el desenlace de este mundo, Señor, de pecado. Podemos ver, comprobar el libre albedrío que han tenido, Señor, toda tu creación, todos los seres humanos. Y cómo, Señor mío, se alejan de ti o, Señor Santo, se entregan a cosas que no deben entregarse, Señor. Cómo es esa esclavitud tan tremenda y tú ofreces total libertad, total paz, pero el mundo no lo ve así. Te pido, Señor, en tu infinita misericordia, que esta semana, Señor, podamos hablarte más, alabarte más, honrarte más y agradarte. Que podamos ver en ti el mejor amigo, la mejor compañía y queramos hablar siempre contigo, Señor, estudiar tu palabra y entregarnos a ti, Señor, verdaderamente. Porque si desde acá no lo hacemos, no nos va a gustar el cielo, Señor. Porque constantemente allá va a ser un constante estudio, un constante alabanza y adoración a ti. Y estaremos siempre contigo, Señor Santo. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Y te pido que en esta nueva semana sea para la honra y gloria tuya y que tengamos victoria en el pecado. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, Padre eterno, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.